Hola amigas y amigos, bienvenidos a Narcomentarios, un gusto saludarlos. Abel Reynoso. Estamos hablando de las investigaciones de narcotráfico y estamos hablando de el efecto que éstas tienen o no en la lucha contra el narcotráfico, y ahora estamos hablando de las partes más bien negativas de la investigación, o sea, qué es lo que no funciona, qué es lo que funciona, o sea, hay muchas razones por las que una investigación a veces no procede o no da fruto, no es exitosa. Pero también estamos analizando los puntos más relevantes. O sea, hay muchas otras razones, pero aquí estamos hablando de las influencias, de lo que por lo general, en el público en general, no se aprecia desde el punto de vista de la parte, incluso le voy a decir más, ni siquiera los medios informativos, la prensa, ellos a veces lo saben, pero no es noticia, entonces no le hacen caso. O incluso le digo, muchas veces estas investigaciones son limitadas hacia lo que ocurre dentro del público. Es como ¿qué le puedo decir? Es como si fuera una película. Usted cuando ve la película, no ve lo que ocurre durante la filmación de la película, no ve, por ejemplo, si hay problemas con los actores, si hay problemas con la producción, si hay problemas con el equipo de filmación, si hay problemas con los escenarios, o sea, hay miles o cientos de problemas que ocurren durante la filmación de una película. Bueno, imagínense, en una investigación ocurre lo mismo, hay muchas cosas que a veces ocurren en lo que ocurre la investigación, que muchas veces no se mencionan, que muchas veces la gente, o sea, le digo, a no ser que usted haya tenido la oportunidad de conducir una investigación, de hacer una investigación, no va a conocer mucho de los entretelones. Y aquí nomás estoy hablando de los más generales. O sea, hablábamos de que a pesar de hacer una buena investigación, siempre usted tiene que comprender que las investigaciones de narcotráfico eventualmente terminan todas en una corte de justicia, o sea, si están bien hechas, ¿no? Todas en una corte de justicia, y que a pesar de que estén muy bien hechas, el sistema judicial no necesariamente siempre responde óptimamente con lo que uno puede hacer, y puede ser por mal funcionamiento, puede ser por corrupción, puede ser por holgazanería, o puede ser simplemente de que la evidencia que se manejó la fiscalía o el juez no ameritó, o puede ser también, como yo le dije, que los abogados defensores fueron muy hábiles, muy buenos, tenían mucha experiencia y pudieron, digamos, disuadir si estamos hablando de un jurado, disuadir al jurado de que su cliente no era culpable de los hechos, o no había suficiente evidencia para declararlo culpable. Esto ocurre. Luego hablamos de otro tema que es muy normal dentro de las agencias policiales de investigación, que es una constante puja de celos, de competencia, de todo eso, en la que a veces no amerita el final bueno, positivo, porque le digo, hay muchas veces en que no se presentan las cosas como son. Y otro elemento que también mencionamos aquí, le digo, estamos mencionando elementos así muy esporádicos, ¿sí? Es el hecho de falta de presupuestos. O sea, este es un elemento sumamente importante. La falta de presupuesto no a veces siempre ayuda. O sea, estamos hablando de investigar un delito que genera miles de millones de dólares anualmente en todo el mundo, y que la gente que comete estos delitos o que trabaja en esto tiene acceso a tanta tecnología, tanto conocimiento como la misma policía muchas veces, y no tienen que apelarse a la justicia. O sea, no tienen todos los requisitos que la justicia, como yo le decía, demanda cuando uno hace una investigación. Entonces ellos pueden contratar especialistas, que muchas veces lo hacen, ellos pueden contratar mercenarios, ellos pueden contratar abogados, fiscales, gente que tiene mucho conocimiento del tema, y que usted, si no tiene un presupuesto similar, usted no puede competir con ellos en ese nivel. Entonces ese es el otro. Y ahora vamos a mencionar otro tema muy interesante, que son cuando las investigaciones digamos, no están bien hechas.
O sea, no están bien hechas y no estoy hablando a propósito, porque voy a hablar, cuando hable de la corrupción policial, voy a hablar de por qué no se hacen a veces las investigaciones bien. Pero aquí estoy hablando de, no estoy hablando de incluyendo el tema de la corrupción, sino que estoy hablando de policías, como yo le comenté, que tienen a veces, cuando hablé de la competencia, hablé que a veces estos policías se ensañan demasiado en querer ganar un caso a viento y marea, y se olvidan porque no prestan atención o por su falta de experiencia. O sea, vamos ahora a incorporar todo lo que hablábamos, porque no tienen su presupuesto, porque no tienen apoyo, porque la competencia es muy grande, porque hay celos, por muchas razones. La investigación a veces no progresa. También está la falta la falta de preparación de los policías, la falta de equipo a veces. El equipo que usan no es el más adecuado, no se hicieron, y una de las cosas que les mencioné en unos videos anteriores, no se hicieron ni se consideraron todos los protocolos judiciales requeridos por la ley, porque yo le comentaba que muchas veces cuando se hace este tipo de investigaciones, particularmente si usted tiene que considerar usar sistemas electrónicos, audiovisuales, grabaciones, filmaciones, uso de aviones, uso de equipo, uso de drones, informantes mismos, todo eso necesita cierta aprobación de parte del sistema judicial. O sea, primero del fiscal y después muchas veces de un juez. Un juez tiene que evaluar la información que usted tiene y aceptar y evaluar y decidir si hay suficiente evidencia verdadera, evidencia real para continuar la investigación y para llevarla eventualmente a una corte de justicia. Entonces muchos policías a veces omiten, y no le estoy hablando por corrupción, omiten ciertos formularios, omiten ciertos pasos, y esto eventualmente, amigos y amigas, es inevitable que cae dentro del tema de la mala investigación, que eventualmente cuando llega a los juzgados se cae. Puede ser, amigos y amigas, incluso, y esto ya lo comenté anteriormente, que el policía por ser tan sigiloso que quiere o sí, incluso no le comenta algunos errores o detalles al fiscal, y cuando van a hacer la investigación, los abogados defensores que sí tienen información, a lo mejor porque la pudieron comprobar, presentan evidencia que le quita validez o demuestran que el policía no hizo las cosas que tenía que hacer, ocultó algo. Y no le estoy hablando, le vuelvo a repetir, no le estoy hablando de cosas mal hechas, simplemente que omitió hacer un paso. Y esto es muy común en casi todos los casos de la justicia. O sea, una de las cosas que por experiencia, le digo, he visto yo en muchos casos judiciales, es el policía no hace sus trabajos bien hechos. El policía, porque no es un individuo, digamos, dedicado a hacer la investigación bien hecha, lo hace a ponchazo, lo hace así. Entonces cuando viene ya el estudio, cuando viene el análisis de ese caso, los abogados defensores, que le digo, muchos de ellos fueron fiscales, incluso algunos jueces y demás, se dan cuenta de los errores y lo presentan a la Corte de Justicia, y entonces el caso se cae, el caso es eliminado del sistema judicial, y entonces obviamente la policía queda mal. Le digo, hay muchas razones por las que a veces las investigaciones están mal hechas. Le puedo decir, falta de experiencia es una, falta de dinero es otra, falta de equipo es otra, falta de apoyo de la institución misma, porque a veces la institución misma no lo apoya, entonces no tiene la latitud para poder hacer esto, y entonces la hace lo mínimo. Otra de las razones por las que a veces se hacen malas investigaciones, y esto es a propósito, porque no hay un gran interés, y esto lo voy a hablar después en el próximo video. O sea, no hay un gran interés de parte de la institución policial, no hay gran interés de parte de los jefes, porque no les interesa estar metiéndose en ese tipo de cosas. Aunque usted no lo crea,
en ciertos lugares del mundo, incluso aquí en Estados Unidos. Hay gente que no le interesa el tema del narcotráfico y la droga. Yo les comenté en unos videos anteriores, particularmente cuando hablé de la historia de la droga, el director original, el fundador, digamos, de la agencia, del FBI, de la Agencia Federal de Investigaciones, él odiaba todo lo que fuera narcotráfico y drogas porque decía que era un mundo muy bajo y que por lo general ese tipo de mundo tendía a corromper a su gente, lo cual era real. Estamos hablando de los años 30, donde Estados Unidos pasó por una época de corrupción policial bastante alta, y entonces el director del FBI por muchos años se negó a investigar narcotráfico. Entonces, a pesar de que muchos agentes eran muy buenos investigadores y tenían no podían hacerlo. Entonces le comento esto porque no es la única vez. Y le digo, no lo hacía por corrupción ni nada, simplemente lo hacía porque a él se le había puesto. Y como sí le digo que el director del FBI en los años 30 había decidido, y le digo, él duró desde los 30 a los 70, por muchos años no se permitió. Lo mismo ocurre cuando se toma una decisión de algún fiscal o de un juez que no le interesa que su policía esté envuelta en esto, ¿no? Entonces, esto también ocurre. Entonces, a veces las investigaciones están mal hechas, le digo, también por desidia. Algunos le dan una investigación, por ejemplo, si algún ciudadano trae información pero la policía no le interesa continuarla, la va a hacer a medias, pero no va a continuar, no va a hacer nada, o sea, va a hacer lo mínimo. Y le digo, esto, cuando hablamos de la corrupción, se habla mucho más. Hacemos lo mínimo requerido para decir que estamos haciendo algo, pero sabemos que esto no va a funcionar, sabemos que esto no va a progresar, y obviamente una de las partes más comunes de una investigación mal hecha es cuando la investigación se demora o se cajonea, la mete en un cajón. O sea, ¿qué quiere decir con eso? Que la demora, no se entrevista a la gente que tiene que entrevistarse, no se colecciona la evidencia suficiente, no le presta atención a los testigos o a los informantes, no se cuida la evidencia, se rompe, se pierde, se rompe la cadena de custodia. O sea, la cadena de custodia es lo que nosotros decimos en el trabajo policial. La cadena de custodia es qué pasó con la evidencia del momento que se hizo, que se requisó la droga, que se encontró la droga, qué pasó, cómo fue esa droga protegida hasta ya sea llevar al laboratorio, y luego el laboratorio comprobó que sí era verdaderamente una droga de las prohibidas, y luego qué se hizo con las muestras y qué se hizo. Muchas veces, amigos y amigas, esta parte se hace a propósito, se pierde, le digo, y no hablo de la corrupción, se la pierde, se la olvida, no se continúa, no se hacen los reportes. Una de las cosas sumamente importantes aquí, amigos, amigas, de una buena investigación es que documentarla fehacientemente. Y desafortunadamente, amigos y amigas, hay muchos policías en todo el mundo que no saben escribir buenos reportes, que no saben relatar digamos, en un sistema muy estructurado qué es lo que ocurrió, cómo, cuándo, dónde, quién y cómo. ¿Me entiende? ¿Se acuerda que yo hablaba de esos puntos importantes de una investigación policial? Bueno, cuando se hacen investigaciones de narcotráfico es sumamente importante tener un excelente reporte para que todos los que lo lean saben en secuencia lo que se hizo. Ahora, si por alguna razón, ya le comenté yo anteriormente, el informante o el agente encubierto cometió errores y no se lo reportó, no se lo escribió, no se lo, digamos, se lo documentó, cuando van a la Corte de Justicia, esto es lo que ocurre. Ocurre que la investigación se cae porque el hecho de que el policía lo esconda, el hecho de que el informante exagere, no lo diga, lo esconda o lo trate de eliminar, no quiere decir que digamos, el sospechoso no lo sepa, y que sus abogados defensores tampoco lo presenten o consideren, porque ellos, muchos bufetes jurídicos, como usted sabe,
lo debería de saber, tienen excelentes investigadores que también fueron muy buenos policías y que saben investigar, y entonces se encuentran que la evidencia presentada por el gobierno, por los agentes encubiertos, por los informantes, no va de acuerdo con los hechos. Y ellos también pueden tener video, ellos también pueden tener fotografía, ellos también pueden tener elementos que contradigan lo que supuestamente la justicia dice que ocurrió. Esto es parte de las malas investigaciones. Y le digo, hay muchas otras situaciones que crean malas investigaciones. Aquí simplemente he estado, puntualizando algunos elementos importantes que demuestran la falta de conocimiento y la falta de profesionalismo. Pero todavía, le digo, no he hablado de la corrupción, que es uno de los elementos posiblemente más importantes que desfavorecen el tema de la lucha contra la droga, contra el narcotráfico. Amigos y amigas, hasta aquí lo hemos llevado, pero lo vamos a seguir continuando en los próximos videos, así que los espero en el próximo Narcomentarios. Un gusto saludarlos.